la participación de manera plena y en igualdad de condiciones nos hace mejor sociedad. Estamos a punto de escucharte y entender sobre discapacidad junto a la Fundación Calma. 5 minutos pasaron de la hora 10 y nos acompaña como siempre la Fundación Calma. Hola Ani, ¿cómo estás? Buen día. Hola Cari. Oye Ani, qué lindo color. Sí. Ay, sí, viste cómo reviven esos colores, qué bonitos que son, me encanta. Como el día hoy. ¿Por qué como el día? El día está lindo afuera. ¿En serio está lindo? Yo todavía estoy acá y cuando llegué hacía mucho frío. Pudimos cruzar bien con el doc, no estaba... no estaba cortado, no había nada. Yo venía sufriendo porque nos cuesta mucho cruzar para acá a la mañana temprano. Pero cuando el pico, pero eso se da entre las 7, 8 más o menos. Después ya viste que si no hay alguna protesta o algo, avanzás más rápido por la zona de los puentes. Pasamos rápido, ¿no, Doc? Sí. Bueno, estamos acompañados por, como dice Ani, el doctor Diego Martínez. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Gusto en tenerte acá en nuestra mesa y en nuestro estudio. Ani, ¿vamos a hablar de la escoliosis en el día de hoy? Claro, sí, invitamos al doctor Martínez. De paso le quiero agradecer también porque, bueno, viene de lejos. Si bien él está en toda la zona, pero bueno, agradecerle que esté hoy acá porque tenemos muchas consultas de las familias que tienen hijos con discapacidad. Quieren que el doctor hable sobre escoliosis y, Bueno, primero, en principio, vos estás trabajando en toda la región, Diego, no solamente en Allen, digamos. Yo vivo en Roca, pero tengo consultorios tanto en Roca, en Allen y en Cipolletti. Y hay muchos pacientes, trabajás con muchos pacientes, pero en lo que es el segmento discapacidad, ¿no? Dentro de lo que es la patología espinal, que es mi fuerte, digamos, yo tengo, más allá de que soy traumatólogo, tengo un posgrado hecho en cirugía de columna, en cirugía de patología espinal. Y hay un buen número, digamos, de pacientes que tienen esta patología. Lo que pasa es que es una patología, cuando uno habla de escoliosis, es muy amplia. O sea, después los tipos de escoliosis, uno la clasifica en si es idiopática, si es congénita, si es sindrómica, si está asociado a alguna parálisis cerebral, que son las neurogénicas. Entonces es muy amplio el espectro. Y dentro de eso están los pacientes que tienen una discapacidad que pueden venir con, por ejemplo, parálisis cerebral, como te digo, que ya tienen una escoliosis neurogénica. Ahí estamos hablando de otro espectro totalmente. Nosotros tenemos unas imágenes para acompañarnos, ahí las vamos a ir ponchando, Tommy, que tienen que ver con el movimiento de la columna, ¿no? Cómo está movida la columna. Eso, en la discapacidad, ¿tiene manera de salvarse? ¿De ser derechita o no? A ver, la escoliosis, estamos hablando de una lateralización anómala de la columna en el plano coronal. O sea, yo te veo de frente o de espalda, yo veo que estás desviada tu columna. Después tenemos maniobra, como son la maniobra de Adams, que vemos si se forma una jiba. Entonces ahí nosotros ya sabemos si hay una escoliosis. Después uno tiene que ver el tipo de progresión de esa patología y qué tipo de tratamiento requiere, porque algunas veces implica hacer procedimientos un poco más agresivos, invasivos, y ahí ya de por sí la solución es más lo que nosotros decimos una artrodesis, de una corrección más fijar la columna. Ahí ya podemos corregir esa angulación lateral, pero va a generar una fijación. Entonces va a depender del contexto del paciente, del tipo de escoliosis y el resultado que uno va a tener a futuro, digamos, ¿no? Pero, a ver, sí o sí hay que hacer algo. No se puede quedar así. A ver, ¿cómo sería? Si por ejemplo yo tengo una escoliosis idiopática en un paciente que ya su crecimiento terminó y está entre los 25 y menos de 40 grados, a ese paciente no hay que operarlo, no hay que tocarlo. La indicación, ¿cuál es? Vida lo más normal posible. Actividad física, llevar una vida normal. Cuanto antes pueda ser operado, mejor, entonces. No es que se opera si apenas de hacer un diagnóstico de escoliosis, eso significa que va a ser quirúrgico. No, nosotros tenemos que reunir ciertas características, el paciente, mejor dicho, tiene que reunir ciertas características para poder nosotros decir, bueno, este paciente requiere cirugía o no. Porque capaz que, como te decía, tenés una lesión, una escoliosis, que ronda entre los 25, 40 grados, una curva torácica hablando, o sea, de la parte superior, y no lo vamos a ir a operar. Porque si ya paró su crecimiento, ya el riesgo de progresión prácticamente es bajo, y entonces puede tener una vida
normal. Hay algunos trabajos que obviamente entran, ponen en cierta discusión sobre cómo es a futuro, porque ¿qué pasa? Después, y acá me voy a ir capaz un poquito por las ramas, después cuando pasa el tiempo, esa escoliosis se puede volver a reactivar cuando ya se empiezan a sumar los cambios degenerativos y pasan a ser lo que se llaman escoliosis degenerativa de nuevo, entra en otra clasificación. Y ahí puede generar, pero otro tipo de discapacidad. O sea, porque ya estamos hablando de un paciente que tiene varias alteraciones en la columna, no solamente la escoliosis, sino la artrosis, puede que tenga alteraciones discales, hernia de disco, ya se empiezan a sumar otros problemas. Y después también irá lo que es la osteoporosis, se empieza a perder calidad ósea, se empiezan a sumar otras cosas. Todo eso con la escoliosis. ¿Y es hereditaria, Doc, la escoliosis? No es hereditaria. Puede haber una predisposición genética porque es más la idiopática, se investiga que haya un patrón genético que pueda despertar en algún momento la escoliosis. Después tenés las que llaman las congénitas, que son las que vienen en nacimiento, pero hay un defecto de formación ahí. Ahí las vértebras no terminaron o de segmentarse como corresponde o de formarse. Entonces tenemos lo que llaman las hemivértebras, las vértebras, las barras, los bloques. Entonces eso ya viene de nacimiento, digamos, y eso también puede a la larga, hay que controlarlo porque puede generar una escoliosis que requiere o no cirugía. Y después tenés la que por alguna razón no hubo un aporte suficiente de oxígeno en el bebé, nace con una parálisis cerebral, eso con el tiempo su musculatura no responde como cualquier otra y empieza a generar una escoliosis. Entonces, por eso, pero volvemos a lo mismo, siempre va a depender del tipo de escoliosis. Buen día, mi hijo tiene pectucarinatum. Sí, pero una deformidad del tórax. Un poquito desviada la columna. ¿Me darían info? Soy Natalia. Sí, eso es más, ya ahí nos vamos un poco de la especialidad, eso es más de los especialistas que se dedican en tórax. Habría que indagar un poco más con ellos. Las desviaciones ahí pueden estar asociadas si tienen alguna deformidad en el tórax, que también o alguna fusión entre costillas, pero que puede generar alguna desviación en la columna, pero no, eso ya nos vamos un poquito de la especialidad ahí. ¿Sí? Bien. ¿Ani? ¿Y el pie plano tiene algo que ver con la escoliosis? No, tranquilamente podés tener un problema de escoliosis sin no tener pie plano y un problema de escoliosis y tener pie plano. Después hay que indagar el pie plano por qué, si hay un defecto también de fusión o hay un defecto de segmentación, entonces no se forman bien individualmente los huesitos del pie y termina fusionado y hace un pie plano rígido, y eso hay que ver si hay que solucionarlo. Algunas veces un pie plano flexible, que en realidad uno ve a los chiquitos cuando los revisa. Yo cuando llega un pediátrico a mi consultorio, es un consultorio obviamente que esté calentito, porque le tengo que sacar toda la parte de arriba y descalzos, sin medias, zapatillas, porque yo tengo que ver cómo se paran, cómo se pone la pelvis, y ahí veo los pies. Si yo lo veo paradito y lo veo que se deforma el pie y después lo siento en la camilla y veo que se le forma el arco, eso es flexible. Entonces está todavía formándose el pie. Entonces ahí no puedo decir que tenga una escoliosis, y ya subí un pie plano, porque en realidad ese pie todavía está en formación. Y la escoliosis no está generada solamente a la malformación, digamos, desde el nacimiento. No, puede generarse. Es que dentro de lo que es, por ejemplo, la escoliosis idiopática, nosotros la dividimos en tres: en infantil, juvenil y el adolescente. Las más comunes son la del juvenil y el adolescente. La más frecuente todavía es la adolescente, sobre todo se da más en mujeres, y uno la tiene que empezar a indagar. Por eso es bueno la pesquisa y los controles con los pediatras, como para ir viendo cómo va creciendo, y si uno empieza a notar, agarrar a tiempo, por decir una forma, esa deformidad y tomar las medidas necesarias. Porque capaz que uno ve en el crecimiento, viene bien, y de golpe por eso empieza a notar una pequeña desviación. Y no está relacionado a que si se golpeó, si se cayó, o al deporte, no. O sea, se puede empezar a generar la escoliosis y hay que controlarlo. Y hay que controlar también el riesgo de progresión, sobre todo eso. Lo que nos importa a nosotros cuando diagnosticamos escoliosis es cuánto creo yo que puede llegar a progresar esa curva, y ahí tomar medidas. Existe eso de, me estaba acordando que una vez hablando con una mamá, nos había dicho que no sé si está bien dicho, doctor, que ella tenía en la columna de una persona
tenía 30 años y la columna de una persona de 60. ¿Es así eso? Algunas veces nos pasa que en el consultorio nos llegan pacientes que son jóvenes y ya encontramos patologías que habitualmente encontramos en personas de cierta edad. Ahí también puede haber, es multifactorial porque va a depender del tipo de trabajo que hace, el tipo de vida que lleva, los hábitos tóxicos, el peso, hay varias cosas que pueden ir sumando. ¿Qué sería un hábito tóxico? El cigarrillo se sabe que puede generar como te altera la llegada del oxígeno bien a todo el organismo, puede empezar a afectar también las... Mira vos. Tenés más riesgo, hay estudios que dicen que hay más riesgo cuando tuviste una hernia de volver a hacer una hernia. Interesante. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Pregunten todo porque ahora la cantidad de preguntas que llegaron se las paso al doc para que las respondan inmediatamente. Estamos hablando hoy de escoliosis con el doctor Diego Martínez y en el marco, obviamente, del segmento de Fundación Calma, como siempre, cada 15 días los jueves.